Ella es Virginia Cowell. Gracias. Yo presentaba el mundo de los sueños. Y uno... Borges nos decía, estaba tratando de recordar, Borges nos decía que a lo mejor somos el sueño de alguien que a lo mejor nos está soñando. Quizá Puede es ser, una ¿no? antigua idea, ¿por qué no? ¿Por qué no? Las tradiciones antiguas dicen que la humanidad vive dormida. Un día cuando se despierta. Qué pesadilla. Son como dos tipos de sueños, el sueño de todos los días, de la vigilia, en que uno está medio aturdido, con la conciencia baja, y ese misterio que sucede cada noche. Hoy estaba pensando, una persona de 45 años durmió 15 años. Sí, sí. Yo tengo un ratito más. Algo Así que importante debe pasar. ¿Tantos años dormimos? Algo importante debe pasar allí dentro. Quizás algo fundamental. Hoy en día, desde las investigaciones del proceso onírico, hay una afirmación, que es que si no soñáramos enloqueceríamos. El onírico es un proceso de sueños. El proceso de soñar, o sea, no del dormir solamente, sino el soñar. ¿Y dormir significa siempre soñar? No, soñamos 5 a 6 veces cada noche. Más o menos en total 100 minutos cada 24 horas. ¿Son como fotos o como una película? Es más como una película, aunque a veces hay fotos y hay sueños que duran poquitos segundos o bastante tiempo. ¿Es una historia continuada o es una tira de celuloide cortada y pegada como puede? A veces una sí, a veces otras. Las dos cosas son posibles. ¿Y cómo aparece eso? Desde ¿O por siempre, qué aparece? en principio, desde siempre fue un tema que interesó a los seres humanos de todos los tiempos y culturas. Es sumamente interesante el estudio antropológico, porque el sueño, el proceso del soñar siempre fue muy respetado en pueblos muy sabios. Es más, en Grecia, por ejemplo, existían los templos de Esculapio, donde se iba a dormir. Se iba a dormir para consultar con la almohada. De ahí nos quedó, porque los árabes también lo hacían. Se hacían ceremonias, rituales, para tener lo que se llama un sueño de incubación. ¿Qué quiere decir eso? Tener un sueño que traiga una respuesta a un problema vital. Pero usted me quiere decir que uno puede programar un sueño. Uno puede programar un sueño. Ah, fantástico. Más que programar un Qué sueño, bárbaro. programar que el inconsciente nos regale un sueño. Uy, bárbaro. Entonces puedo hacer cualquier cosa durante el día y en la noche la paso bárbaro. ¿Por qué no? ¿Por qué no? A eso se le llaman sueños de incubación. Es decir, que hay técnicas específicas para no solo recordar los sueños, porque hay gente que no los recuerda, No lo recuerdo. sino además generar sueños que nos respondan a problemas vitales. Esto es un conjunto de técnicas que se hace antes de irse a dormir y que permiten tener esto, como lo hacían los antiguos, sueños de incubación. Y digo yo, si durante el día no pude resolver un problema, Sí. y el problema es mi problema, Ujú. y me planteo diferentes alternativas durante el día, ¿no? Sí. Y cuando voy a dormir, ¿encontraré alguna de las salidas? Si hago esa incubación. Con y sin incubación. Es anécdota ¿Aparece el sueño? conocida, es anécdota conocida que muchos científicos, muchos escritores, encontraron inspiración en sus sueños. Hasta Descartes, que es lo racional, encontró su inicio de su obra a través de un sueño. Siempre los miedos aparecen como principio y final, digo, en los sueños. Siempre uno... Vuelvo. Aparecen siempre los miedos. No siempre. Hay sueños de miedo, hay sueños que son muy plácidos. Hay algo muy importante en la pregunta ¿para qué soñamos?, que usted había hecho hace un rato. Allí adentro sucede algo fantástico, porque soñamos para muchas cosas. Freud, papá del psicoanálisis, decía que el sueño es una realización de deseos. Cuando trabajamos en seminarios de sueños, desplegamos todas las otras funciones de los sueños. Hay 17 funciones más, o sea que esa es solo una, hay muchísimas más. Y básicamente el soñar parece ser un modo psíquico similar a la digestión de alimentos. Allí vamos elaborando lo que comemos psíquicamente durante el día, extraemos información, sabiduría, experiencia y excretamos mentalmente el resto. Y el sueño genera la conducta que uno va a tener al día siguiente. Jung, discípulo de Freud, pero que tomó un camino muy distinto del de su originario maestro, investigó y analizó 80.000 sueños en su vida. ¿Cuánto? 80.000, mucho. Un rato. Y él decía que cada vez que un paciente le traía un sueño y se lo contaba, lo primero que él respondía, la verdad es que no tengo idea de qué se trata esto, vamos a trabajar. Es decir que
no es tan sencillo interpretar sueños, no hay un diccionario de sueños. Pero yo digo una cosa y eso nunca lo entendí. A ver. Llámese Freud, llámese Gowell, o otros tantos hombres y mujeres que han estudiado la interpretación. ¿No es muy libre la interpretación? Aunque yo le cuente datos concretos de mi biografía. La certeza en la interpretación de un sueño la va a dar el soñante, no el interpretador. Claro. Es decir, que va a haber un clic, solemos decir así metafóricamente, algo dice, ajá, sí, esto es así. Los musulmanes antiguamente tenían especialistas en sueños que se llamaban onirocritas. Y los que estaban en una elevada posición social hacían interpretar sus sueños por varios de ellos, porque sabían que un sueño tiene muchas interpretaciones posibles, todas válidas. Todas válidas. Porque en esos 100 minutos de cada noche, versus 24 de todo el día, el inconsciente compacta la información. En muy pocos minutos da muchísima información y elabora muchas cosas que nos pasan durante el día. ¿Por qué hay momentos que no recordamos nada de los sueños si es que soñamos siempre? Una punta muy importante que abre el caminito es el interés. Cuando me interesa recordar los sueños, me duermo con un cuaderno al lado para anotarlo o con un grabador. Ah, sí. Me despierto y me quedo un momento en la cama, trato de recordar. Voy anotando todos los días, aunque sea la sensación con que me quedo. Agua, aire, fuego. Lo que fuera, cada día empieza a ser más. Y el inconsciente, desde la psicología transpersonal, que es la línea que yo he seguido a lo largo de estos 16 años de profesión, y en muchas otras psicologías, el inconsciente es no el depósito de nuestros problemas, es sabio. Ahí hay algo sagrado. Y el inconsciente sabe a qué vine yo a este mundo y trata de, a través de sueños, mostrarme una parte de la realidad que yo no veo. Por ejemplo, a ver. La conciencia, dice Jung, y con ello la psicología transpersonal y otras escuelas, es unilateral. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos a uno le presentan a una persona para hacer una sociedad. Uno quiere hacer una sociedad con esa persona, le resultó interesante y quiere verla ya de determinada manera, como algo fabuloso. Sin embargo, el inconsciente va captando cosas. Que esa persona se puso nerviosa ante una pregunta, que lo que dijo al principio no cierra con lo que dijo al final. La conciencia dice, no quiero saber eso, sigamos con esto. Pero el inconsciente capta y guarda, capta y guarda. Y con ese paquetito que guarda, a la noche, nos manda un sueño, donde probablemente podamos ver lo que no quisimos ver durante el día. Esa es la función compensatoria del sueño. Nos permite ver esa parte de la realidad que no quisimos ver. Ese ejemplo de una sociedad. ¿Qué pasa cuando un hombre se encuentra con una mujer? En cualquier caso sería igual. El inconsciente lo que permite es ver, es un instrumento de poder revisar nuestro criterio de realidad y nos va a permitir ver eso que la conciencia no quiso ver, completar la información. ¿Y cómo completo la información si es una suma de sensaciones? Allí dentro hay una inteligencia que es superior a la inteligencia de la conciencia. Desde el psicoanálisis quizás se pueda pensar que el inconsciente es inferior a la conciencia. Jung, y con ello las tradiciones sagradas de distintos tiempos y culturas, nos hablan de un inconsciente autónomo y con una inteligencia muy superior y con capacidades muy superiores a las de la conciencia. Entre ellas, en sueños, recordar cosas olvidadas, comunicarme con otras personas en sueños, rescatar información de la realidad, como recién decíamos. Ahí yo le preguntaba sobre las sensaciones, ¿no? Uno puede recordar el olor del pan caliente, sí. Uno puede recordar el olor del pasto mojado, e inmediatamente en el sueño, en el viaje del sueño, uno puede ir y volver perfectamente con esas sensaciones. Bueno, como si fuera un viaje. Sí. En ese momento, mientras soñamos... Y me lleva de la mano a mi infancia, a mi adolescencia, a mi semana pasada. Estamos elaborando cosas, digiriendo, como decíamos al principio, cosas que nos han pasado hace mucho tiempo o cosas que nos pasaron en el día de hoy, bajo la forma de sueños, bajo la forma de pesadillas. Y también ese material que se está moviendo cada vez que soñamos prepara la conducta de mañana. Es decir, que allí se va ensayando lo que luego vamos a hacer. Entonces, pedir sueños al inconsciente, pedir sueños de incubación, como decíamos antes, posibilita que esa mente más genial e inteligente
nos brinde oportunidades de conducta distintas de las que programa nuestra personalidad más estrecha, rígida, restringida. ¿Hay símbolos? Digo, qué sé yo, sueño con agua, sueño con cielo, sueño con fuego. ¿Son símbolos que significan tal y tal cosa? Sí, el símbolo va a expresar algo, a veces universal. Jung, y con ello las tradiciones y la psicología transpersonal. ¿Te gusta mucho Jung, no? Sí, Sí, básicamente se nota, ¿no? un poquito. Habla del inconsciente colectivo. Ajá. Es decir, que tenemos un inconsciente personal, mío, de cada uno de nosotros, pero eso nada en las aguas del inconsciente de toda la humanidad. Así es. No solo recibimos como una cáscara porosa en nuestro propio interior las experiencias de todos los que existieron antes que yo y mientras yo existo, sino que además hago yo mi aporte al inconsciente colectivo. Entonces hay símbolos que son comunes a toda la humanidad, y quizás una persona en Nueva York tenga un sueño que es un ritual de los originarios de Alaska, que no conoce y que no ha leído nunca, y sin embargo está soñando algo que existe en la conciencia de otra persona. ¿La muerte es un lugar frecuente en nuestros sueños? Sí, muchas veces vemos morir o morimos. Si lo tomamos como algo simbólico, suelen ser, y en esto aquí estaría la interpretación del símbolo como algo colectivo. Ajá. Soñar con la muerte suele ser soñar con un cambio radical en la vida de una persona. Pero, me faltó decir algo que es muy importante. Los sueños tienen los símbolos tienen una interpretación colectiva a veces, pero lo primero que hay que mirar es, ¿qué es agua para mí? En mi historia, porque si yo estuve a punto de ahogarme o enseño natación o cualquier otra cosa, Claro. mi agua no es la agua suya o la de otra Seguramente. persona. Entonces, lo primero es decodificar el símbolo para la propia persona en este momento, porque el sueño me está hablando de este momento de mi vida. Es Virginia Cowell Chaveri.